Agradecemos especialmente a Calpro y Dynatix, el sistema de control volumétrico más confiable en México, por patrocinar este episodio. Soy Severo López Mestre Arana, especialista en energía. Bienvenidos a Todos Somos Energía, porque la energía es lo que nos une. Warren Buffett nos dice que los riesgos vienen cuando no sabemos lo que está sucediendo. Y el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, nos da cifras importantes. Nos dice que, dado el cambio climático, las empresas van a perder ingresos, el 7% de sus ingresos, durante los siguientes 10 años. Y si nosotros movemos hacia adelante esa perspectiva, aumenta a 13% de los ingresos, con un impacto de alrededor de $600,000 millones sobre el valor de los activos. Sin embargo, menos de la mitad de las empresas va a presentar este año un plan de transición. Y es ahí donde entra Capítulo Cero, Chapter Zero, que es una iniciativa del Foro Económico Mundial para ayudar precisamente en eso a las empresas. Poner sobre la mesa una hoja de ruta, unas herramientas que les permitan entender los riesgos, pero sobre todo también captar las oportunidades. Y esa dualidad de ver riesgos y administrarlos y también captar las oportunidades es muy interesante. Por ello, nos acompaña el día de hoy Jimena Marván, directora ejecutiva de Capítulo Cero México. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Severo. Es de verdad un gusto estar hoy contigo. Agradezco enormemente la invitación. Agradezco también la creación de un espacio de reflexión y conversación como este. Me parece que es muy pertinente, es muy oportuno que estemos diversas personas de diferentes lugares y con distintas trayectorias, pudiendo tratar de encontrar puntos en común, puntos no en común, soluciones, mirando complejidades como a las que nos estamos enfrentando, no solo en el tema energético, sino en el tema geopolítico. Parece que el mundo se nos complica todos los días, ¿no? No se está haciendo más sencillo. Entonces, espacios como estos me parecen de enorme relevancia y agradezco muchísimo a ti por haber considerado invitarme y a Grupo El Heraldo por crear un espacio como este. Muchas gracias y espero que puedas venir muchas veces, Jimena. Me gustaría que nos platicaras al auditorio también. ¿Quién es Jimena Marván? La mujer, la estudiante, la mamá, la esposa, la profesionista, la funcionaria pública, con una carrera además muy importante, Jimena, en Petróleos Mexicanos y en el proceso de creación de la CEA. Y ahora directora ejecutiva de Capítulo Cero México. Pero platícanos un poco, ¿quién es Jimena Marván? Energía personal. Pues mira, Jimena Marván es una persona muy inquieta, muy curiosa, con una necesidad desde muy a corta edad de conocer, de saber, de aprender, de entender, tengo como esta cosa muy, muy, muy instintiva, porque es de verdad instinto, de resolver problemas, de entender problemas, de ver cómo generar soluciones a las cosas. Y desde que yo me acuerdo, el mundo para mí ha sido como ese escenario o ese ámbito en el que me gusta entender qué pasa alrededor del mundo, quién es quién, cómo se mueven los países, cómo funciona la geopolítica, cómo funciona la geoeconomía. O sea, de verdad, siempre hay una anécdota de mi hermana que me decía, yo nunca entendí por qué, dormíamos juntas siempre, y me decía, yo nunca entendí por qué el radio de las 6 de la mañana de nuestro cuarto era Radio Francia. Y estabas oyendo si había tráfico en París, si no había tráfico en París, si había pasado algo en el... Nunca entendí por qué estabas oyendo algo que no tenía nada que ver con México desde prepa o secundaria, ¿no? Entonces, siempre ha habido ese como gusanito muy, muy orgánico, muy natural de entender qué pasa
en muchos lugares. En el mundo a tu en alrededor. el mundo, a mi alrededor, por qué los países funcionan como funcionan. Y así es un poco como llegué a tomar la decisión de estudiar relaciones internacionales, que de la familia en la que vengo, relaciones internacionales no era necesariamente una carrera ni una profesión. Entonces era así como, bueno, ok, vas a estudiar eso que no sabemos bien qué es, pero te pedimos que por favor lo estudies en un lugar que te vaya a dar trabajo. Pero si monitoreabas el tráfico en París, tenías que estudiar relaciones internacionales, ¿no? Sí. Entonces, la condición era, por favor, estudia en un lugar que te vaya a dar trabajo. Nada más, y sé muy feliz haciendo lo que quieras hacer. Y entonces, las dos opciones que tenía en aquel entonces eran, o las dos opciones que yo visualizaba como esas que me podían dar trabajo, era el Colegio de México y el ITAM. Bien. Finalmente decidí ir al ITAM, conocí los dos espacios y dije, no, yo creo que me va a gustar más un mundo un poco más, ¿qué te diré? Como más abierto. El colegio es Más híbrido espectacular. entre Sí, investigación y... más de profesionista, más que tengas una preparación también mucho más orientada a la práctica, ¿no? No tanto a la academia y a la investigación. Y entonces decidí ir al ITAM a estudiar Relaciones Internacionales y la verdad es que siempre me gustó muchísimo. Fue una carrera que disfruté enormemente y ahí pronto aprendí que había como cosas que movían al mundo más que otras. Exacto. Curiosamente, por ejemplo, mi servicio social lo hice en una ONG ambiental que se llama el Consejo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Esa sí fue como muy como el burro que tocaba la flauta. Un grupo de amigas estaban viendo dónde hacer el servicio social y caí ahí y descubrí como, ok, este tema del medio ambiente es bastante más relevante de lo que uno cree y tiene un impacto mucho más grande en las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad, pero también para esto que a mí me interesa y me gusta, que son cómo se conducen los países, cómo toman decisiones, cómo se comporta la economía, cómo se comportan las finanzas. Parece que no, pero el tema ambiental es muy relevante porque toda la economía depende o en su mayoría de los servicios que presta la naturaleza. Entonces dije, eso está Correcto. interesante. Después estuve, dije, ok, lo ambiental está bien, pero creo que necesito otra cosa. Y estuve en un espacio que se llamaba también el Consejo Mexicano de Inversión, el Mexican Investment Board. Y ahí era un híbrido de ONG con participación del Estado y participación de la banca. Y la idea era promover inversiones. Estaba muy cerquita del TLC en ese entonces y entonces era como un bracito de non-profit para el TLC y me tocó trabajar Norteamérica y me tocó trabajar Europa y ahí de los sectores que más me gustaron dos. Me gustó telecomunicaciones y me gustó energía. Y ese fue como mi primera... Esa nos gusta aquí, fíjate. Sí, esa fue mi primera entrada al mundo de la energía vía la promoción de inversiones y la generación de infraestructura para México. Todavía en un mundo muy cerrado, ¿no? En donde pues, las dos empresas del Estado tomaban todas las decisiones y había algo de rectoría del Estado, pero en realidad los monopolios eran los que iban tomando las decisiones de toda la política o al menos de la inversión, ¿no? Y luego, perdón que te interrumpa, Jimena, y luego tuviste un tiempo en el sector público, ¿no? O sea, brincaste, tuviste esa experiencia, tuviste esa doble visión. Completamente. De ahí, ahora sí que como buena itamita o formada en el ITAM, teníamos también como una especie de chip de ser asesores de secretarios en alguna secretaría. Yo nunca fui asesora de secretario, pero entré a la Secretaría de Energía, a la unidad de promoción de inversiones, ¿no? Después de estar en el Consejo Mexicano de Inversiones, entré a la unidad de promoción de inversiones en la Secretaría de Energía y de ahí empezó todo mi camino en el mundo de la energía. Siempre mi visión del sector energético siempre ha sido una visión de desarrollo compartido, de cómo el Estado complementa capacidades, ¿no? Y cómo específicamente en materia de energética la tarea es mayúscula.
O sea, no se puede hacer, ¿no? Es solos unos cuantos, ni los privados ni los públicos pueden desarrollar la vida energética o la economía energética de un país. La verdad es que es una labor titánica y entonces siempre me gustó entender cómo las empresas hacen lo que hacen en el sector, tanto en la parte petrolera como en la parte de electricidad, y cómo poder estar haciendo ese complemento, ¿no? Entre unos y otros para justamente desarrollar una economía y desarrollar un sector y al final del día pues beneficiar a una población, porque de lo que se trata la energía es de generar beneficios a un país o a una comunidad o a un estado o a un municipio, ¿no? Diálogo energético. Obviamente tienes una trayectoria que explica muy bien lo que estás haciendo ahora, Jimena. Y yo te quisiera preguntar un poco, con todo lo que nos acabas de comentar, ¿qué es capítulo cero? ¿Cuál es su relación con el Foro Económico? ¿Por qué tienen una red, no en 70 países y le llaman red? ¿No? ¿Cómo funciona esa red? ¿De dónde nace? Un poco que nos platiques qué es capítulo cero para entender qué es lo que estás liderando, ¿no? Fíjate, es una iniciativa bien interesante que echa a andar el Foro Económico Mundial. Uh-huh. Y lo echa a andar en el 2019, tras el Davos del año anterior, o sea, el 2018, porque en esa conversación de Davos, el foro se da cuenta que para realmente impulsar o contribuir a acelerar y impulsar de manera mucho más estratégica y mucho más acelerada la descarbonización de la economía. Todavía en el 2019 estábamos muy empapados de Acuerdo de París, la meta muy clara del 1.5 grados centígrados, no superiores a los Todo era niveles blanco y negro y preindustriales, era maravilloso. todo bastante, estábamos en ese mundo y el foro dice, bueno, ¿cómo vamos a poder contribuir a esas metas del Acuerdo de París desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Hay empresas que ahí van, otras que no van tanto, y identifica el espacio del gobierno corporativo, es decir, de los consejos de administración, como una pieza clave dentro de las empresas para realmente lograr impulsar de manera sistemática y mucho más acelerada todos estos temas climáticos, ¿no? Y entonces es que crea una cosa que se llama la Climate Governance Initiative o la Iniciativa de Gobernanza Climática en el 2019, anclada en 8 principios. Porque dice, bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos con los consejeros? Los consejeros normalmente no están expuestos a estos temas, no necesariamente, y la mayor parte de los casos no son expertos. Entonces, ¿cómo va a ser esta conversación? Pues la vamos a hacer a través de 8 principios. Y lo que me dices ahorita que entremos a los principios, Jimena, te quisiera preguntar, suena como que el enfoque eran las grandes empresas. O sea, solamente con lo que me has dicho, suena que el enfoque de capítulo cero es las transnacionales inmensas o tuvo un enfoque desde el principio en pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo tiraron el primer disparo? Fíjate, es curioso porque conociendo al Foro Económico Mundial, pues siempre sabemos que son las grandes empresas las que están ahí, ¿no? Sí. Pero lo que decide el foro es, un poco contestando a tu pregunta anterior, es vamos a hacer el desarrollo de esta iniciativa y el despliegue de esta iniciativa en forma de capítulos, que los capítulos van a ser locales y entonces vamos a poder construir de arriba hacia abajo con los principios, pero de abajo hacia arriba con los capítulos. O sea, los capítulos a nivel local nos van a ir dictando cuáles son las necesidades de los países y cómo mejor adaptar y mejor recibir e implementar estos principios. Entonces, por eso es una lógica de capítulos, porque para el foro era muy importante que desde lo local se tuviera se fuera levantando información y un sentido de realidad de cómo se aterrizan estas cosas y con qué tipo de jugadores íbamos a tener que hacerlo, cada quien en su país, ¿no? Entonces, aunque sí tienes razón, el foro siempre es de las grandes empresas, la iniciativa busca esta como realidad local,
para poder empujar los principios, ¿no? Para poder llevarlos a buen puerto, que sería como la adopción, o que las empresas pudieran... no se firma una carta de adhesión a los principios, ni mucho menos, pero es como va sembrando esa forma de hacer las cosas un poco más ordenada, más estructurada, más sistémica. Claro, porque, o sea, me gustaría un poco aterrizarlo y por ahí hay un reporte de riesgo global del Foro Económico, ¿no? Que hicieron unas encuestas y más de la mitad respondió que perciben que los próximos 2 años van a ser muy complicados, extra complicados. Y si les preguntabas qué pensaban un poquito más allá, pues te decían que todavía más complicado, como que de muy a ultra complicado. Entonces, en ese escenario, ¿por qué yo como empresario voy a acudir a Capítulo Cero, ¿no? O qué me puede ayudar o debo de ir con Capítulo Cero? Porque la percepción era no solamente el tema geopolítico, etcétera, sino también el tema de cambio climático y demás, ¿no? Así es. El reporte de percepción de riesgos que saca el Foro Económico Mundial, que lleva más o menos, creo que 17 años sacando. Sí, muy bueno, por cierto, muy completo. Es bastante interesante, y la comunidad de negocios la espera, o sea, sí es un referente. Sí, es un referente. En ese reporte ya llevamos al menos 8 años en el que los temas ambientales ocupan los primeros lugares. De preocupación. De preocupación. Es un adelanto, ¿eh? Sí. Nunca sabemos qué hacer con ellos, pero sí la comunidad de negocios lo percibe como un riesgo, ¿no? Ahorita estamos viviendo un retroceso, pero durante unos años vivimos una aceleración de estos temas. Ahorita un poquito vamos para atrás, pero sigue la comunidad entendiendo que aunque se acomodan las cosas en la coyuntura, tipo 1 año, 2 años, 3 años, en los próximos 5 y 10 están ahí y son los primeros 3 lugares. Y ahora son los primeros 3 lugares. El año pasado eran los primeros 4 lugares. Durante 2 años se echaron los primeros 5 lugares. Entonces, la comunidad de negocios está clara de que hay un problema ahí. Un poco se convierte el medio ambiente en esta especie de bote que vas pateando porque se te aparecen otras cosas. O porque la resolución de una crisis climática, como lo vimos en los tiempos que sí estaba el tema muy en boga y que había como muchos esfuerzos, es muy complejo. Porque hay que modificar las estructuras y los sistemas económicos, porque hay que modificar las estructuras y los sistemas energéticos, y porque en esas reacomodos o rediseños de los sistemas, pues es que hay unos que ganan, unos que pierden y otros que no les gusta. Y una realidad muy compleja también de atender, ¿no? Entonces, por eso eso es una especie de bote pateado. Yo siempre le digo al pobre medio ambiente. Pero nos queda claro que sí en distintos niveles o con distintos niveles de percepción, pero para el mundo de los negocios están ahí y no han dejado de estar, ¿no? Y me llama mucho la atención porque Capítulo Cero en general y el Foro Económico también es muy cuidadoso, y ya que nos estamos metiendo al tema, con los conceptos de clima y de naturaleza y degradación natural. Cuando hablan, y antes de que nos platiques de los principios, etcétera, que creo que es muy importante, quisiera que nos puntualizaras qué es para Capítulo Cero clima, porque entendía que el clima no nada más es el cambio climático, sino también las políticas públicas que están detrás, ¿no? Y entonces, un poco para entender el alcance de lo que nos estás platicando. Sí, fíjate, es una muy buena pregunta, porque si yo fuera bióloga, te daría una respuesta. Mira. Si yo fuera ingeniera en sostenibilidad, te daría otra respuesta. Si fuera geólogo, o sea, sí puede llegar a haber distintas definiciones de clima y naturaleza dependiendo en qué especialidad estás y en qué sector estás. Entonces, lo que nosotros hacemos para entender el clima y la naturaleza es decir, a ver, el clima se refiere... Siempre está nuestro entendimiento de clima y naturaleza, está siempre ligado a la generación de valor económico en términos positivos, ¿no? Es decir, a las empresas, a la economía, es cómo la economía entiende este sistema climático y este sistema de naturaleza. Y en ese sentido, el sistema climático global, pues son todos estos riesgos que están asociados
no solo a la temperatura, ¿no? Sino a las emisiones de gas efecto invernadero y, como tú decías, y en la transición hacia una economía. Entonces, estás viendo por un lado, ¿cómo lo definirías? Pues por un lado estás viendo los impactos físicos de ese sistema climático y por el otro lado estás viendo los impactos de transición. Y en los físicos están el aumento de la temperatura, el calor extremo, las inundaciones, las tormentas, el aumento del nivel del mar. Todo esto que ves, que yo siempre trato de explicarlo de la manera más sencilla, es el cambio climático es como un paciente con diabetes. Le subimos el azúcar al planeta, que en este caso es los gases de efecto invernadero o el CO2, y se nos está empezando a descomponer su funcionamiento natural, Claro. ¿no? Y el cuerpo, en este caso el planeta, tiene que poder procesar el exceso de CO2 porque lo hace de forma natural, lo hace en los océanos, lo hace en la masa forestal, pero es demasiado, ¿no? Entonces, tratando de ver cómo lo acomoda, pues empieza a descomponerse y empieza a generar estas, digamos, estas reacciones físicas y químicas del planeta en términos de aumenta la temperatura. Cuando vivíamos en niveles de temperatura en una Ciudad de México de 26, 28, ya podemos estar en los 32 y los 34, nos altera los patrones climáticos y entonces cuando para nosotros la época de lluvias es verano, pues ahora hay lluvia en invierno, ¿no? Cosas así tan sencillas. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la transición. Y ahí está la regulación, ahí están todas las políticas fiscales, ahí están los mercados, ahí está la tecnología, ahí está la reputación también de las empresas. Entonces, es una manera de verlo que si le preguntas a un biólogo te va a decir, no, bueno, Jimena explica el clima de una manera que no se la vamos a perdonar, ¿no? Pero para nosotros lo más importante es que podamos transmitir la relevancia de ese sistema climático para las empresas, para que en ese sentido las empresas y específicamente los consejeros entiendan por qué tienen que hacer mejor las cosas, por qué tienen que ser mucho más responsables, por qué no podemos seguir descomponiendo ese sistema climático y qué impactos va a generar esa descomposición, porque va a haber porque todos esos impactos son riesgos financieros enormes para las organizaciones, ¿no? Claro, yo voy a trazar un paralelo aquí porque me gusta lo que hiciste al explicarlo, lo complejo que es, ¿no? En energía, por ejemplo, de este lado nosotros explicamos transición energética como andar en bicicleta y malabarear a la vez sin sostener el manubrio. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con el crecimiento de la demanda, con las necesidades. Están naciendo nuevos niños, nuevas empresas, entonces tú tienes que seguir creciendo en electricidad, por ejemplo, etcétera, pero a la vez tienes que cambiar la plataforma, ¿no? Sí, Ahora ya no puedes producir. Y creo que esa complejidad la estás reflejando tú muy bien. Y yo te quisiera preguntar en este sentido, hablamos de la encuesta y dijimos que ya había una mejor noción de lo que acabas de decir, que eso es una ganancia porque la parte de información es muy importante. Pero de alguna manera me gustaría que nos comentaras por qué Chapters Zero o Capítulo Cero se concentra en los consejos de administración. ¿Por qué trabajas con los consejos de administración? ¿Por qué no vas con el dueño de la empresa? ¿Por qué no vas con el director general? ¿Por qué los consejos de administración? ¿Cuál fue la estrategia buenísima pregunta. o cuál es la idea? Me voy a permitir nada más rapidísimo decirte qué es naturaleza para que a lo largo de nuestra conversación... No nos brincamos. Sí, me brinqué. Yo, clima ya lo explicamos, pero capital natural también es bien Adelante. relevante, porque a lo largo de la conversación va a estar saliendo que el capital natural y que entendemos por es eso. importantísimo. Entonces, la naturaleza se refiere justamente a ese capital natural. Y el capital natural es tanto como el capital de infraestructura en el planeta. O sea, no es un intangible. La naturaleza no es un intangible. Es como la infraestructura energética, es como la infraestructura de transporte, es como la infraestructura de movilidad de satélite. O sea, es infraestructura a partir de la cual se mueve la economía, genera bienes y servicios, y entonces no es un intangible. Y se refleja, incluye cosas como la biodiversidad, como los recursos naturales, como los servicios ecosistémicos, que lo podemos poner en ejemplos que nos suenan todos los días, como el agua, ¿no? Los suelos, los bosques, la pesquería, la polinización, los minerales críticos, son naturaleza, Claro. ¿no? Y todo esto forma parte de la actividad económica,
¿no? Si no se polinizan los cultivos, pues aunque les eches más fertilizante, porque eventualmente si les echas más fertilizante los vas a degradar. Entonces, hay agentes naturales, las famosas abejas, todo el mundo tiene las abejas en la mente, pero es que las abejas efectivamente son un agente que presta un servicio ambiental fundamental para que se polinicen no solo las plantas y las flores, sino también a nivel agrícola muchos de los cultivos, ¿no? Entonces, eso es básicamente Y el la agua, naturaleza. que lo dijiste ahorita tangencialmente, pero el agua, El ¿no? agua, el agua es the name of the game. Y lo has dicho muchas veces, Jimena. El agua es algo que nos queda como a todos bastante claro. También tiene esta triste realidad de ser como bote pateado por la complejidad, ¿no? ¿Cómo resolvemos lo del agua? Pues una presa, otra presa, no, arreglemos la cuenca. Será el mantenimiento de la infraestructura. Ya no más pozos, ¿dónde están las concesiones? La verdad es que es un tema muy complicado y es un tema de administración. O sea, claro. Nos faltará agua a veces, con todo además el impacto climático en el agua, pues es que otra cosa muy relevante a entender es que para las empresas, clima y naturaleza están absolutamente interconectadas, ¿no? No se entiende una sin la otra. Entonces, el tema climático pone en riesgo el agua, pero el agua pone, o sea, ¿por qué? Porque si logramos entender el planeta como un cuerpo humano, es otro organismo. Entonces, pues cuando no duermes, ¿no? Estás cansado. Y cuando duermes de más, luego no sabes cómo... Pues al cuerpo, ahora sí que al planeta le pasa exactamente lo mismo. Y entonces por eso cuando desbalanceamos una cosa, se tiene que descompensar. Y cuando se compensa, o más bien se descompensa, tiene que compensarlo. Y esos ajustes son choques y son los impactos que hoy vemos en la economía, ¿no? Jimena, Capítulo Cero es una red de empresas, una red de consejeros. Platícanos un poco de esa parte. Fíjate, Severo, es una red de capítulos y lo que tienen los capítulos en los diferentes países es redes de consejeros. Es decir, los capítulos se van armando con los consejeros de esos países que se interesan en estos temas, que se preparan en estos temas y que en los capítulos, como es el capítulo mexicano, encuentran un espacio para intercambiar mejores prácticas, conocimiento, tener un espacio donde hagan network, seguir preparándose y educándose, ¿no? Vía webinars, vía podcasts, se generan a nivel global muchas publicaciones y muchas herramientas que estos consejeros que forman parte de la red van adquiriendo y van usando en el día a día en los diferentes consejos en los que están, ¿no? Y esa es parte de la idea, crear esta red y ayudarlos a ir impulsando estas estrategias en sus consejos. ¿Tu red de consejeros en México como cuántos son? Somos poquitos, arrancamos apenas el año pasado para empezar a crearla y hoy estamos como en 75. Okay. Pero es un nicho, o sea, considerando que los consejeros en México no son muchos, que los independientes también son poquitos. Y que empezaste hace poco. Y que empezamos hace poco. La verdad es que ya tener 75 personas que están preparándose en estos temas, siempre informándose, tratando de llevar estas cosas a sus consejos, porque además un consejero pues normalmente está en 3 consejos, a veces Correcto. 4. Claro, o sea, su fuerza multiplicadora es mucho mayor. No es 1 a 1. No es 1 a 1. Entonces, por eso se va formando a nivel global una red y en México no somos la excepción y empezamos un poquito tarde, pero teníamos que sembrar algo antes de arrancar la red y ese fue el programa que tenemos con el TEC de Monterrey en la Escuela de Negocios. Y una vez que llevamos a ciertas generaciones, consideramos que esas personas que habían pasado por esa preparación podían ser buenos candidatos o podían tener como un acercamiento a la red mucho más natural y les podía parecer parte de su propia formación, ¿no? Y ir adquiriendo competencias y actualizándose en estos temas. Entonces, pues hoy tenemos una red de casi 75. Hace unas 2 semanas era 71 y se han inscrito algunos. Y trabajamos con ellos, ¿no? Con ellos estamos dándoles, no son eventos, más bien son pláticas con expertos en específico, revisamos los casos de estudio con ellos, les acercamos las herramientas. O sea, es como un acompañamiento más puntual ya con los miembros de la red y eso se hace a nivel global. O sea, Capítulo Cero
con el concepto de degradación natural o naturaleza y con el concepto de clima abraza prácticamente todo. El patrimonio y la bronca que hay sobre el patrimonio, ¿no? De alguna Así manera, o es, los así cambios. es. Y al final del día lo estás tú poniendo muy claro. Este es un tema sistémico, ¿no? Es cómo funciona el planeta a nivel medioambiental y su interconexión con la economía y con la capacidad de las empresas para generar esos bienes y esos servicios. Entonces, cuando se iba avanzando en la agenda del Acuerdo de París y las empresas no iban a la velocidad que se necesitaba o no estábamos teniendo el entendimiento de toda la comunidad de negocios, ¿Qué es no iban a la velocidad? pues la famosa meta, ¿no? De poder cumplir la famosa meta del 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales que ya no cumplimos ahorita. Pero esa era la meta. Y entonces los esfuerzos del Acuerdo de París eran para poder cumplir esa meta y poder dejar, digamos que el aumento de la temperatura del planeta a ese nivel. Y no más, porque el aumento de la temperatura del planeta no es lineal, no es si aumenta 1 grado nos va a dar tantito más calor, o 1 grado de calor más. La verdad funciona otra vez. No es uno, no es ninguno. No es uno, no es ninguno, no Exacto. es lineal, es exponencial. Claro. Entonces, funciona como la temperatura en nuestro cuerpo. Si subes de 36.5 a 37, no es lo mismo, o sea, ya tienes temperatura, ¿no? Y si de 37 subes a 38, pues es que ya hay que darte medicina. O sea, Correcto. no te subió 1 grado nada más, sino tu cuerpo reaccionó de forma tal que ya estás enfermo. El impacto es incremental El impacto y es incremental impredecible en algunos. en algunas cosas. Entonces, por eso la necesidad de llamar a la mesa o de colocar en la conversación, de hacer partícipes de la conversación y sobre todo de darles la información y el conocimiento que se necesita a los consejos de administración. Porque es muy difícil que las empresas puedan avanzar estos temas si no hay gobierno de los mismos en las propias empresas. O sea, si desde el órgano de gobierno no hay una claridad de qué es lo que vamos a hacer con esto. Nadie se pregunta si vamos a estar aquí los próximos 5, 10 o 15 años. Nuestra empresa está preparada para vivir en un mundo en donde los cambios físicos del planeta van a ser de tal magnitud que nosotros vamos a poder seguir produciendo, comercializando, transportando. Existir. La pregunta del millón es esa. ¿Vamos a estar como empresa en las condiciones en las que se va a modificar el planeta? ¿Vamos a estar aquí en los próximos 50 Claro, 100 se va a años? necesitar lo que estoy dando, ¿no? El producto que estoy dando tiene el valor adecuado. ¿Y por qué el consejo? Porque el consejo o el consejero es el responsable fiduciario de la organización. Correcto. Y en esa responsabilidad fiduciaria está el cuidar y velar por el valor de la empresa y por su permanencia en el tiempo. O sea, tenía un sentido estratégico el ir con los consejeros. Por su responsabilidad fiduciaria, Okay. básicamente. O sea, el responsable fiduciario de la empresa no puede no conocer estos temas y no puede no entender estos temas. Nadie pretende hacer expertos de los consejeros en estos temas, porque además son temas en muchos casos muy complejos, pero sí la idea de toda esta iniciativa es llevarles el conocimiento de forma tal, o sea, se trabaja mucho en que ese conocimiento sea muy práctico, muy orientado al negocio, muy en términos financieros, en impactos, riesgos, qué le pasa al cash flow, qué le pasa a tus activos, qué le pasa a tus mercados, cómo te vas a adaptar a la nueva tecnología, dónde están tus próximos consumidores. ¿Hay un incentivo en moverte a productos descarbonizados o no? ¿Hay un incentivo en adoptar prácticas de economía circular por mercados o no? Pero sí hay un incentivo por temas de eficiencia, ¿no? Lo que para algunos es desperdicio, pues para otros es la materia prima. Entonces, ¿por qué no darnos cuenta que podemos valorizar residuos, por ejemplo? Entonces, esa conversación y en el ámbito del consejo, es decir, en lo que hace el consejo, que es definir la estrategia, supervisar la estrategia, tener conversaciones alrededor de los incentivos de la organización, la cultura de la organización, el compliance de la organización. Había que insertar estos temas a ese nivel para que pudieran, al final, la gobernanza climática la entendemos como este sistema, ¿no?, de políticas, lineamientos, datos, ¿no? El gobierno de datos para estos temas
es relevantísimo porque normalmente se gobiernan los datos financieros o los datos operativos, pero no se gobiernan los datos de sostenibilidad. Esos cada quien, es más, hay un pobre hombre o mujer que se llama director de sostenibilidad que para encontrar esas... Muchos te están escuchando. Pobres, sí, no, o sea, ahora sí que he estado en esos zapatos. Te mueres, o sea, cada quien tiene su Excel. El gobierno de datos de esto es relevantísimo y si no se lo ponemos al consejo, el señor o señora de sostenibilidad, ya sea que reporte al director general o que esté peor aún un par de niveles abajo, es que ningún área de negocio le va a dar la información como la necesita, ni en el tiempo que la necesita. Por eso está en el consejo. Y déjame echarme 2 pasos para atrás. Identifican el tema clima, patrimonio natural, ¿no? El clima está alterando y poniendo en riesgo el patrimonio natural. Tenemos que hacer algo. Las empresas están un poco rezagadas en el ritmo, ¿no? Que es lo que nos dijiste. Hay que hablar con el Consejo de Administración, que el Consejo de Administración finalmente es quien representa a los dueños dentro de la empresa. Y capítulo 0 dice, voy a hablar con los consejeros para empezar a cambiar la mentalidad. Y pone sobre la mesa unas herramientas, porque el tema, lo valioso de lo que estás poniendo, Jimena, es que son herramientas prácticas. Y ahí entra algo que acabas de mencionar hace unos minutos, que son estos principios. ¿Nos podrías platicar de dónde salieron estos principios, de dónde salen y brevemente que nos menciones cuáles son? Sí. Porque son la parte central, ¿no? ¿Y cuál es su objeto? Completamente. Y fíjate que nacimos con 8 principios. Ok. Y acabamos de sacar, aprendiendo en los últimos 4 años de esos 8 principios. O sea, es la primicia de plano de los demás. Salieron en Davos. Aquí vamos a hacer primicia porque acaban de salir en Davos. O sea, son nuevecitos. Y lo que hacen es, salimos con 8 principios, que son 8 principios que se desarrollaron entre más de 50, 60 consejeros alrededor del mundo. Parte de las Big Four, en este caso era KPMG, la propia iniciativa de gobernanza climática, todo auspiciado y liderado por el Foro Económico Mundial y muy de la mano. O sea, tiene un sustento técnico, ¿no? O sea, los principios no se le ocurren a alguien, es un trabajo colectivo. Es un trabajo sobre colectivo datos. Sobre datos y sobre prácticas. Muy importante. ¿No? Entonces son las prácticas del Consejo de Administración, como en las prácticas y lo que le toca hacer a un Consejo de Administración, vas a incorporar los temas de clima y naturaleza. Entonces, tu base es el gobierno corporativo. Y ahí es cómo le vas añadiendo el conocimiento, el análisis, la revisión, el entendimiento de estos temas, de estas variables, ¿no? Del clima y la naturaleza, para finalmente poder hacer lo que hace el Consejo, que es estrategia, supervisión, toda la creación de políticas, la creación de procesos, de lineamientos, de metas y por eso es tan relevante los principios, porque al final le van dando, es un tema que no se veía a nivel Consejo. Entonces, si tú lo llevas como algo meramente ambiental, al Consejo le sigue quedando lejos. Cuando le dices, aquí hay una herramienta un poco más práctica y te voy a decir cómo funciona. Mira, son 4 principios que tienen que ver con tu trabajo, ¿no? Por un lado está el entendimiento de tu responsabilidad fiduciaria. Como consejero. Como consejero. Y a ver, dinos en palabras muy sencillas, responsabilidad fiduciaria. ¿Qué significa eso? La responsabilidad fiduciaria es esto, así llanamente es, los señores y señoras consejeras tienen la obligación legal, sí, legal, claro. ¿No? Si no, ser consejero no es nada más. Tienes una responsabilidad. Hay una responsabilidad legal muy importante de cumplimiento regulatorio y legal de tu empresa, ¿no? Por un lado. Pero por el otro es también esta responsabilidad de constantemente estar velando por el valor de tu empresa. Correcto. Y por su permanencia en el tiempo. A ti desde el consejo te toca hacer las preguntas de mediano y largo plazo. No te toca operar, no te toca ser el CEO. Te toca preguntarle al CEO cómo vamos a estar en este escenario que está cada vez más complicado los próximos 15 y 20 años aquí. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque a veces se piensa de, oye, el cambio climático pues va a venir en algún momento, ¿no? Pero tú como consejero, ya está aquí, lo sé, sí, pero a lo mejor puedes no llegarlo a palpar.
Y como consejero, eres responsable no solamente de la coyuntura de las siguientes 3 meses, 4 meses, sino si sabemos que en el kilómetro 95 hay un agujero gigantesco sobre el que puede caer mi empresa, si yo no lo preveo en estrategia, soy responsable. Esa parte creo que hay que recalcarla, ¿no? Sí. O sea, si yo soy consejero y no tomo medidas en cuanto a cambio climático y no me hago de la información suficiente, soy responsable. Sí, hay dos deberes, ¿no? Que van junto con el deber fiduciario, que es el deber de debida diligencia y el deber de lealtad a la empresa, ¿no? El de lealtad, pues, es no tener conflicto de interés, ¿no? Pero el de debida diligencia es el que se apalanca bastante bien con estos principios, porque no estás obligado a lo imposible. O sea, no tienes por qué haber visto que a los 95 años iba a haber un agujero, pero la debida diligencia sí es de hacerte la información suficiente, ya sea que tú las quieras, ya sea que se pida que la empresa contrate a alguien que le lleve esa información, que se hagan de un comité o un grupo asesor. O sea, no tengo que conocerlo todo, pero sí tengo que saber que tengo que acercarme a la información para tomar la decisión. Entonces, la debida diligencia se hace súper relevante en estos temas porque efectivamente no lo saben todo y son temas muy nuevos para el consejo, ¿no? Ya tendremos esas generaciones, porque ahí vienen, de empresarios o líderes en diferentes ámbitos formados en la sostenibilidad, ¿no? Que ya traen la conciencia. Y que además ya hay una carrera, ya se formaron en carreras o en maestrías, que le han dedicado toda su vida profesional a los temas de sostenibilidad, y un día, así como hoy los financieros ocupan lugares en los consejos de administración, o están los abogados, o están los contadores, va a haber los sostenibles porque se dedicaron toda su vida, esa fue su carrera profesional, y esa perspectiva también se necesita en el consejo. Hoy todavía no los tenemos tan activos, se están formando, ¿no? Pero la idea es justamente que en este deber fiduciario de cómo cumplo con la responsabilidad de cuidar el valor y la permanencia de la empresa, apoyado en el deber de debida diligencia. No sé. Sí, debida diligencia, sí. Sí. Es due diligence en inglés. Sí. Y debida diligencia. Me hago de la información que necesito. No lo tengo que saber todo, pero sí tengo que preguntar lo que no sé para poder tomar las decisiones. Por supuesto. ¿No? Y en ese sentido es que los principios justamente arrancan en el principio de responsabilidad de supervisión. Después, el segundo principio es el principio de estrategia. Correcto. Esa es parte de la chamba del consejo también, ¿no? Entonces, en la estrategia de negocio, ¿cómo estoy viendo de forma sistémica, incluido la información, los temas, la realidad, los escenarios climáticos y la naturaleza, ¿no? Y entonces pasamos al tercer. ¿Cómo hago que se evalúe de forma sistémica? ¿En dónde lo pongo? ¿Cómo lo coloco? ¿Dónde lo organizo? ¿Tenemos áreas que lo hacen? No tenemos nadie que lo haga. ¿Tenemos un sostenible o no tenemos un sostenible? ¿Lo tenemos a qué nivel? No, a tercero o cuarto. Nadie le va a hacer caso. Oye, ¿lo ponemos de Chief Sustainable Officer o no tenemos el tamaño? Lo ponemos por ahí. Se lo ponemos al director general y que se apoye en un trabajo, en un equipo, pero le toca la responsabilidad a él. Entonces, la estrategia, ¿cómo la hago de forma sistémica? Y luego el siguiente principio es el de riesgos y oportunidades. Y en un país como el nuestro, ahí empieza la conversación, junto con el de deber fiduciario. Es usted tiene la responsabilidad y entérese de los riesgos y las oportunidades que su negocio corre. Una vez que tienes esa conversación de riesgos y oportunidades en su sector, empiezan a tener una perspectiva distinta, porque ya no es un tema ambiental, no es un tema de advocacy, no estamos haciendo activismo, no estamos diciéndoles, oigan, pues corren riesgos. Si yo estoy en el sector hotelero y quiero hacer un hotel. O ya tengo hoteles. O ya tengo hoteles. Y estoy haciendo más, etcétera. Y estoy haciendo más y todos están en el sureste del país y el sureste del país pues va a subir. Que es un caso de México. México es un país turístico. México es un gran ejemplo de vulnerabilidad climática. Por supuesto. Con costas con costas por todos lados.
Sí, siempre es como medio feo ver que no ranqueamos en los primeros lugares de las cosas buenas, pero de las cosas fuertes, sí. Se Entonces aparece. estamos, o sea, países con gran vulnerabilidad climática son China, India y nosotros. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte, Estamos en el, muy fuerte, porque en el no ranking somos de los China, primeros 5. porque no somos China y no tenemos esa capacidad. Claro. La India ha desplegado una capacidad distinta a la nuestra, pero bastante clara. O sea, la India no está atrapada en que sí hay cambio climático, no. La India va trabajando bastante más de la mano de China, pero con parte de ese ritmo. Y nosotros vamos siempre discutiendo si nos subimos, si nos bajamos, y nos cuestan trabajo las decisiones de largo plazo. Pero además es algo interesante porque uno de los datos que arroja también la información de Capítulo Cero y del Foro Económico Mundial es que cuando tú sigues esto que estás platicando en el auditorio, aumenta la confianza sobre tu empresa y se asume que tienes medidas de resiliencia, etcétera, ¿no? Que estás generando valor y eso aumenta tus flujos de inversión, ¿no? Por ahí se menciona. Entonces, parece ser que es algo prácticamente deseable, ¿no? Cualquier empresa quiere pararse como un destino seguro o más seguro de inversión. Completamente. O sea, tiene sentido. Sí, ponte desde el punto de vista del inversionista. Tú estás tomando una decisión si compras o no acciones de alguna empresa. Y tú sabes que tienen una gobernanza no state of the art, pero tienen ya esta posibilidad o han definido ser o tener una gobernanza climática y naturaleza. De entrada ya sabes que es a nivel consejo. O sea, que el consejo está claro de su responsabilidad fiduciaria, de que tiene que supervisar este tema, que tiene que tener una estrategia al respecto dentro de la estrategia de negocio. No allá los de sostenibilidad tienen su plan. No, en el negocio yo tengo que estarme preguntando, ¿soy resiliente? ¿Va a haber agua? ¿No va a haber agua? ¿Estoy en una zona de vulnerabilidad? ¿Qué materiales necesito? O sea, en mi estrategia de negocio, como hago mi actividad, ya le estoy haciendo las preguntas de ¿esa actividad aguanta o no estos embates climáticos o aguanta o no esta degradación natural, ¿no? Ahí. Luego, sé como inversionista que están preocupados por los riesgos y las oportunidades de estas cosas. Tiene todo el sentido como inversionista. Generación de valor. Oye, Claro. ¿nos vamos a parar nada más en la curva de los problemas y los riesgos? Pues un ratito. Siempre les digo que para entender las oportunidades en este mundo climático y natural que no nos queda tan cercano a la cosa de negocio, si entendemos los riesgos, vamos a entender rapidísimo las oportunidades, porque las oportunidades son soluciones a esos riesgos. Sí, y vamos a platicar un poco más adelante de eso, pero esta visión dual que tienen, que creo que es muy importante. Yo te quería preguntar algo de esta parte. En políticas públicas, Jimena, es muy común, déjame plantear la pregunta distinto. Desafortunadamente en políticas públicas no es común y no en todas se hace una evaluación de la política pública y debe de hacerse. Tú montas una política pública para lograr un determinado resultado y muchas veces no se evalúa. Y cuando tú evalúas, tú puedes corregir o cambiar la política. ¿Ustedes tienen datos o han dado seguimiento a empresas que han asumido estos principios y saben sobre los resultados que han tenido, etcétera? O sea, ha habido un cierto seguimiento de nosotros asesoramos al consejero de la empresa A y le hemos dado seguimiento en los últimos 2 o 3 años y el resultado de A ha pasado a B o C positivo. ¿Tienen esos datos prácticos como para que el auditorio diga, oye, esto sí sirve, ¿no? Fíjate, es el tema más difícil. La métrica de medir el impacto de los principios no es tan sencillo. Entonces, lo que hemos ido haciendo en el tiempo es generar estas prácticas o estas herramientas, ¿no? Y luego empezar a construir un cúmulo de casos de éxito o casos de negocio. Por un lado, en los que podamos ir diciendo, mira, pasaron estas 3, ¿no? Adoptaron estas 3 cosas y pasaron estas 4.
Todavía no sabemos si la correlación es exactamente 1 a 1 en adoptaron los principios y disminuyeron las emisiones o adoptaron los principios y modificaron su infraestructura. Todavía no, pero sí se pueden ya contar casos de estudio, que de hecho los tenemos en la página de internet, que es la manera en que también le vamos socializando a los consejeros. Miren, en Brasil pasó esto, en Chile está pasando esto, en Europa está pasando esto, tenemos también empresas de Estados Unidos, tenemos empresas de Asia, de Oceanía, o sea, está Nueva Zelanda y Australia. Y entonces, están en 70 países, ¿no? Estamos en 70 países. Entonces, a partir de esos capítulos locales, vamos con una metodología específica que lleva la Chapter Zero Alliance, recabando casos de estudio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué empezamos a hacer desde el año pasado y justo toda la metodología de impacto? O sea, ya llevamos operando de cierta manera 3, casi 4 años. Se nos cambió el tablero completito porque de una lógica muy de Acuerdo de París, que aún en esa lógica ya traíamos una conversación muy orientada a los temas financieros. Hemos tenido que ir ajustando un poco más la narrativa y la estrategia en términos de cómo vamos poniendo siempre sobre la mesa riesgos y oportunidades y cómo los vamos a ir midiendo. Entonces, empezamos el año pasado un trabajo a nivel global. México es de los pioneros, se inscribió en eso. Bien. Para formar parte de ese piloto que va a empezar a medir. México de la mano de Jimena. Exacto. Pero estamos muy conscientes de eso. Estamos muy conscientes de que si no logramos medir y no logramos comprobar que en la adopción de los principios o en la práctica de los principios, ¿no? Que vas haciendo ciertas cosas como empresa, hay cambios, pues va a ser muy complicado. Y nuestro foco no necesariamente evidentemente son las empresas, pero nuestro instrumento de trabajo son los consejeros. Nuestro medio para llegar a las empresas y para poder modificar la forma en que hacen las cosas son los consejeros. Entonces, a nivel global, somos una red de consejeros. Y a quien educamos es a los consejeros en casi todo el mundo, a los consejeros independientes. En países como el nuestro, educamos a los consejeros patrimoniales, que son la mayoría, a los consejeros independientes y a los consejeros relacionados. Me gustaría entrar en ese tema, pero antes de entrar en ese tema, me gustaría, Jimena, que más adelante, cuando tengan los resultados de las métricas, nos los vinieras a platicar. Con mucho gusto, nos va a dar mucho gusto. Porque eso es muy importante. Es decir, mira, lo que estamos aplicando ha dado los resultados A, B, C y D y las variables que consideraron, ¿no? Hay una parte de los principios que me gustó mucho porque hay otros temas en otras ramas que también consideran ese tipo de estrategias. Y me refiero a que capítulo 0 dice que los principios son letra muerta si no están en el caldo de cultivo correcto. Y que son conocimiento, por aquí los tengo, ¿no? Conocimiento, colaboración y cultura empresarial. Y la verdad es que cuando yo vi eso, me hizo clic. Entonces quiero un poco que nos platiques por qué es fundamental y los principios no se quedan así como lineamientos de cumplo y miento, sino les da dinamismo esta parte. Completamente. Fíjate, Severo, qué curioso. Cuando nacieron los principios en el 2019, eran 8. Uh-huh. El de responsabilidad, el de conocimiento, uh-huh. El de estructura de consejo, uh-huh. O sea, la estructura de gobernanza, riesgos y oportunidades, estrategia, incentivos, ¿no? Todos los mecanismos de incentivos, de compensaciones, todo el disclosure, todo el reporteo y el intercambio. Con los años y en esta salida de estos principios nuevecitos que retoman los 8 completamente, están ahí adentro. Entonces, lo que hacen es decir, a ver, unos son palancas y otros son principios. Y entonces lo que hacen es decir, una palanca es el conocimiento. Si no hay conocimiento, o sea, yo tengo que educar. Y en México eso ha sido fundamental. La estrategia principal de México, el capítulo mexicano, por cada país es diferente y por eso lo rico de que seamos capítulos. En México nuestro pilar es la educación.
O sea, nosotros cuando hicimos el análisis de qué hacer con el capítulo en México, dijimos, si no educamos consejeros, si no les enseñamos de qué se trata esto, ¿cómo vamos a hacer nada más la promoción de los principios? Claro. No vamos, nadie va a decir esto vale la pena. Primero conocer. Porque no entienden el problema. Claro. Entonces, la educación, los conocimientos técnicos, que les llaman fundamentals, ¿no? Los fundamentales, pues sí. Si un consejo no tiene conocimiento técnico, no es capaz de evaluar ni los riesgos ni las oportunidades, ni de tener las conversaciones estratégicas que se necesita para tomar decisiones de inversión, para tomar decisiones de largo plazo, para desinvertirse, si no saben, no se va a poder, ¿no? La colaboración. Ese era el intercambio, es tu relación con los stakeholders, era parte de uno de los principios y en este análisis dicen, oye, no, es uno de esos pilares, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Este es un problema de tal tamaño que las empresas necesitan un ecosistema de colaboración muy fuerte y lo necesitan con los reguladores y lo necesitan con la sociedad civil y lo necesitan con la academia y lo necesitan con el desarrollo de tecnología, ¿no? Lo necesitan con los propios inversionistas, con sus clientes, como todo el ecosistema de los stakeholders, con sus clientes, con sus proveedores, con la tecnología, con la sociedad civil, con los reguladores, con el sector financiero. Entonces, las empresas, el consejo tiene que ser muy claro que necesita entender ese ecosistema de stakeholders. No es un tema de sostenibilidad, otra vez pobre de sostenibilidad, porque si no ve desde esa capacidad de orquestar distintas cosas con distintos jugadores, pues es que de verdad es un trabajo muy complicado. O sea, no hay manera de llevar a una empresa a descarbonizarse y ya olvídate de que vaya al net zero, de descarbonizarse. Sí, tienes que tener una conciencia mínima, ¿no? Y saber con quién. Y el networking. ¿No? Claro. ¿Qué le vas a pedir al sector financiero para descarbonizarte? ¿Qué le vas a poder pedir al Research and Development para descarbonizarse? ¿Qué le vas a pedir a la autoridad para descarbonizarse? ¿Qué políticas públicas necesitas? ¿Qué incentivos? Entonces, y la cultura, pues la cultura tiene que ver, es fundamental. Ese no estaba, ese sí es nuevo, ese no estaba en los 8. Al final, los 8 acaban siendo cultura, pero la cultura como esta capacidad de integrar incentivos, de generar procesos, de desarrollar a partir de estos valores y de los principios, comportamientos, de siempre tener métrica. Que eso permea, como que la cultura permea hasta la médula de la empresa, ¿no? Es que hasta el último personaje de la cadena de valor de la empresa, ¿no? Sí. Entienda qué está pasando y todo se alinee. Es muy importante. Entonces, es como un mastique. Completamente. Y las empresas, algunas, las muy grandes, tienen una cultura de sostenibilidad bastante clara, pero cuando empiezas a ver medianas y pequeñas, pues esto no está en la cultura. O sea, nadie toma una decisión. Ya deja tú de tomar una decisión de inversión en este sentido. Nadie toma una decisión analizando estas variables. Claro. Así sea para, oye, me contrato a un proveedor nuevo, me junto con un cliente nuevo, hago un merge. Nadie nunca está pensando en esto porque es parte de la cultura. Lo que al final genera la cultura para este tema es fundamental, que es que la cultura hace, ¿no? Define qué se prioriza. La cultura de una empresa define qué se prioriza en el corto y en el largo plazo. Importantísimo. Eso hace la cultura de una empresa. Importantísimo. Y entonces, si esto no está ahí adentro, pues es que el bote pateado. Claro. Conciencia, colaboración y cultura, y todas son importantísimas, pero me parece que si algo distingue al problema del cambio climático o que es consustancial a él, es la colaboración. A nivel internacional, a nivel local, a nivel... y tú hiciste un aterrizaje, has hecho varios aterrizajes en México, ¿no? Como que tu avión tocaba sin México varias veces. Y hay un dato ahí importante que el reporte sobre el gobierno corporativo de la OCDE, por ahí de 2025, da datos, aunque dice que las cosas están cambiando, da datos importantes de México, ¿no? Por ejemplo, que pues, las empresas pues no cotizan en bolsa, ¿no? Es un mínimo, que hay una concentración muy importante de los accionistas, que en el tema de regulación y lineamientos, etcétera, no hay mucho que exija resultados a las empresas. En esa realidad en la que está México, me gustaría que nos platicaras
¿cómo trabajas o cómo, no quiero utilizar la palabra tropicalizas, pero cómo ajustas, porque cada país tiene ventajas y desventajas, ¿eh? En la realidad de México, ¿cómo ajustas este modelo que nos has descrito muy bien? ¿Cómo lo ajustas y lo adaptas? Esa es una pregunta. Y la segunda es, para entender mejor este concepto, ¿cómo, cómo, cómo es o cómo es diferente o qué diferencias han visto cuando interactúas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá o en Europa o incluso Latinoamérica, ¿no? Ujú, ujú. Chile, Argentina, Chile, Brasil y Brasil. México Ujú. no son iguales, ¿no? Son dos preguntas No, y luego un hay poco un profundas. capítulo de Centroamérica y el Caribe. Centroamérica y el Caribe, tú calcula. Sí, es muy distinto. Esa es una realidad Un que poco platícanos cómo ajustas en México y cómo puedes hacer cruces de comparación a lo mejor Latinoamérica, ajá, Norteamérica. es interesante. Y conociendo un poco cómo funciona México en materia de política pública, siempre vamos como un poquito atrás, ¿no? Un Ujú. poquito pueden ser 10 años. Entonces, en México en específico, en materia regulatoria de estos temas, estamos viviendo un poco, no con la misma fuerza e intensidad, pero sí estamos viviendo la ola de lo que se vivió en el mundo hace 15 y 10 años, que era regulación, 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 regulación. Ahora Estados Unidos se baja la regulación y dice, a mí no me regulen estas cosas. Ujú. Europa dice, o sea, sí, soy el rey de la regulación, nada más necesito ajustar esto un poco más a la realidad porque voy realmente a presionar al sistema económico y sobre todo si les aplico las regulaciones como están, de no puedes tener emisiones, no, o sea, toda la parte de sostenibilidad tan fuerte y específicamente la climática tan duro, voy a tronar a mis pymes. O sea, mis pymes en Europa no van a poder llegar a las metas. Realmente voy a generar una tensión económica muy fuerte Porque la regulación ya era fuerte, o sea, porque la regulación europea es ya es durísima, fuerte y hay una tradición regulatoria muy muy fuerte. importante. Entonces, México va atrás observando. Y lo que sucede en la administración pasada es que el sector financiero de la administración pasada, específicamente Hacienda y Banco de México, van creando esa regulación con estándares internacionales que no resuelve todos los problemas, pero que nos permite no quedarnos atrás. Okay. Entonces, traemos ya hoy la Comisión Nacional Bancaria y Valores ya sacó una circular montada en todos los estándares IFRS y ISSB de S1 y S2 y dice, bueno, México se alinea a estos estándares y vamos a ir anunciando la incorporación y la forma en que vamos a hacer las cosas de manera gradual. Este año yo les voy a pedir a todas las empresas que por favor reporten su sostenibilidad alineado a sus temas contables, que eso es lo más relevante que ha pasado en la regulación de estos temas en términos de reporteo. Como estamos diciendo que es un tema de negocio, como estamos diciendo que tiene un impacto financiero, como queremos ser confiables frente a los inversionistas, necesitamos hacer un disclosure de información en el que la información de sostenibilidad me deje saber a mí si esa empresa está considerando los impactos, está evaluada correctamente. Ese es el truco de la información de sostenibilidad. Poder evaluar apropiadamente a una empresa con respecto a sus riesgos y a sus oportunidades climáticas o de Qué sostenibilidad. importante, perdón que te interrumpa, qué importante lo que estás diciendo, porque ahorita estamos en una coyuntura en México en donde la variable que hay que incrementar para aumentar el crecimiento del país, que es una prioridad, es precisamente inversión, tanto nacional como internacional. Y nos estás diciendo que uno de los ganchos, uno de los impulsores de la inversión es precisamente el que estén correctamente evaluadas estas partes e incorporadas dentro de las estrategias de las empresas. Completamente. Entonces, sí hubo avance. Eso es una cosa que uno pensaría que no pasó, Sí hubo pero avance. sí pasó. O sea, sí Hacienda se puso a trabajar, sí el Banco de México se pusieron a trabajar, sí el CINIF también se puso a trabajar. El CINIF tiene una cosa que a mí me parece espectacular, que es cómo traduzco este mundo global gigante de estándares IFRS que son the best in practice, cómo lo traduzco al mundo de las pymes. ¿Y qué le voy a pedir a las pymes? ¿Qué son estos estándares? Porque lo dijiste muy rápido, pero a lo mejor hay gente en el auditorio que no los conoce. Son estándares en donde básicamente en el tema ambiental dices, bueno, ¿cuáles son esos riesgos materiales de mi operación? O sea, si yo hago
Si yo estoy en el agro, ¿no? Pues tendré unos riesgos, todos esos riesgos materiales en términos climáticos o de naturaleza son los que van a afectar o no, o a mejorar mi posición financiera. Entonces, si yo no estoy viendo que para mí el agua es un insumo crítico en mi proceso industrial o en mi proceso de producción, nadie está volteando a ver al agua y cuando falta el agua nomás nos preocupamos y vemos qué hacemos y cuántas pipas llegan. Y eso va a afectar enormemente mi operación, mi capacidad de producción, evidentemente sí afectó mi capacidad de producción, mi capacidad de venta y mis ingresos, ¿no? Entonces le va a pegar a mi balance. Entonces, estos estándares tienen que ver literal con el agua, con el suelo, con el clima. ¿Quién los emite? Los emite el ISSB. ¿Por qué son importantes? Porque son la autoridad en estándares contables del mundo, ¿no? Y entonces los estándares contables del mundo hace un par de años dicen, vamos a crear una fundación de estándares de sostenibilidad para poderlos llevar al mundo contable. Okay. Y entonces empezar a entender desde el mundo contable el impacto financiero, material, de los temas de sostenibilidad para poder evaluar y valorar las empresas de manera correcta. Entonces es importante porque sí es la asociación a nivel global que se encarga de los estándares contables de la empresa. Okay. ¿No? Pero crea un hijito, ¿no? Para que le ayude a entender cómo haces estándares contables de sostenibilidad. Y ese es el track en el que estamos en el mundo y por eso se convirtió en algo tan complejo de aterrizar, porque todos vamos por primera vez a hacer eso. No es una práctica que las empresas o los contadores tengan ya. Estamos avanzando. Estamos avanzando. La parte del CINIF te digo que es muy importante porque es estos estándares, pero para pymes. ¿Qué les voy a pedir? ¿Cómo se los voy a pedir? No se los voy a pedir ahorita. Ahorita lo que quiero, la estrategia del CINIF fue, la verdad, a mí me parece muy, muy adecuada y dijo, tengo que construir capacidades en las pymes para poderles exigir. Y tiene toda la razón. Si yo le meto el estándar y le digo cumple, las pymes se me van a quedar viendo como diciendo, ¿con quién? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Si yo te digo, oye, vas a llegar a cumplir, pero nos vamos a aventar 2 años aprendiendo y vas a aprender a identificar cuáles son esas variables naturales que más te importan en tu producción. Entonces voy a identificar cuáles son, desde ahí, a veces no sé. Luego de ese universo que a mí, que ya identifiqué, cuáles son las más importantes para mí. Y luego cómo las voy a ir contabilizando, cómo voy a ir ligando esos impactos a mis impactos financieros. Y entonces trazó una ruta de un par de años como para que las pymes puedan ir aprendiendo a hacer esto y eventualmente poder reportar. El caso de las empresas en la bolsa es un poquito más rápido. Pero ¿y cómo entran ustedes, por ejemplo, no? Porque ahorita nos describes un poco qué está pasando en México y los avances, etcétera, y la parte institucional. Y capítulo 0, interactúas con pymes, con medianas, con puras grandes. ¿Qué papel, además de la parte institucional y los avances del gobierno, ¿no? Porque aquí un poco hablábamos del reporte del gobierno corporativo, el capítulo 0, ¿cómo entra, cómo interactúa y cómo adapta esta dinámica, si es que la estás adaptando? Y la pregunta es, oye, ¿hay medianas empresas en el ecosistema? No, puras grandes. ¿Y qué tan fácil o difícil es implementar esto en lo que son las empresas mexicanas, Jimena? Porque aquí sabemos que las empresas mexicanas son, y en otros países, no es nada más México, son muy de familiares, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a lo mejor, y lo platicábamos en algún momento, pues el dueño de la empresa y ponen al sobrino del director general. Entonces, tienes una estructura corporativa muy específica en México. ¿Cómo? Pero de todas maneras todos estamos en el mismo, no importa, ¿no? El tamaño, todos estamos en el mismo planeta. Entonces, ¿cómo adaptas esto? ¿Cómo juega? ¿No? Por ahí va. La verdad es que a nivel global estamos muy conscientes de esto, ¿no? O sea, de que tienes las empresas en el Tier 1, que son las grandes transnacionales, que realmente son las tractoras de estos temas, son las primeras que adoptan los temas de sostenibilidad en general y que van a partir de sus cadenas de suministro, por ejemplo, exigiendo este tipo de cosas. Okay. Oye, entonces para venderle a Walmart, pues yo tengo que cumplir con, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos ido encontrando con el mundo mexicano? El mundo mexicano es, como tú lo dices, bastante heterogéneo y tenemos empresas globales impresionantes
¿no? Los casos típicos de Cemex y Bimbo y FEMSA y etcétera. Tenemos unas empresas muy grandes, grandes grupos que tienen más o menos consolidados estos temas, que unas están en bolsa. Luego tenemos muchas empresas muy grandes que son parte, por ejemplo, de la cadena de suministro de valor de toda la exportación a Estados Unidos y Canadá, y que son privadas, o sea, son súper familiares. Que es un ¿no? sector potentísimo, que está moviendo al país, de hecho. Es el sector que mueve al país. Eso. Ese sector que mueve al país se acerca a estos temas fundamentalmente porque las regulaciones de los países en los que está exportando le están pidiendo ciertos estándares, ciertos criterios, ¿no? Tú no puedes llegar a Europa con productos que no prueben que están abajo de cierto rango de emisión de carbono. O tú no puedes llegar a Europa con productos que no comprueben que tienen un sistema de autogestión de agua. Entonces, nuestra economía es muy global. Y en esa globalidad hay muchos estándares. Entonces, estas empresas pymes pymes y luego las no pymes, que son muy grandes, viven en ese contexto. O sea, es más, yo te diría, viven más en ese contexto que en el local. O sea, si fuera un tema únicamente de compliance, su compliance es internacional. Pero qué interesante lo que estás diciendo, porque nuestra estructura de empresa es muy nuestra, ¿no? Que estamos diciendo que muchas son familiares, etcétera, pero están muy insertadas en el comercio global, porque México está muy insertado en el comercio. Sí. No sé si seguimos siendo el país con más tratados de libre comercio firmados, debemos ser uno de los que más fuimos sí. En algún momento, y eso nos da una dualidad muy especial, ¿no? Con una estructura empresarial muy nuestra, pero totalmente embonados con un mundo que se está moviendo con este tipo de estándares y de consideraciones, ¿no? Completamente. Y un poco para tu respuesta que nos estabas dando, en este contexto ves menos receptividad a lo que ustedes están planteando en esta arquitectura empresarial mexicana, porque sabemos que están CEMEX y grandes, ¿no? Grupo Carso es muy grande, pero el resto que son empresas y que están moviendo muchos recursos y que son el motor de México. Estabas hablando tú del negocio de importación y exportación, por ejemplo. ¿Qué tan receptivos están siendo ante una dinámica que se planteó, por ejemplo, para ir con el consejero independiente? No necesariamente vas a tener un consejero independiente, Jimena. ¿Cómo están ustedes operando en México para ser efectivos en ese Ahorita que dices lo del consejero independiente, nuestros queridos colegas en Europa nos tienen una envidia bárbara por tener consejeros patrimoniales. Porque nos dicen, si tú convences al dueño, ya pasó. En cambio, yo tengo que convencer a 6 independientes que puedan mover la complejidad de los consejos en Europa o como en Estados Unidos, pues son órganos colegiados. Entonces, las decisiones toman mucho más tiempo, son más difíciles de llevar a cabo. En nuestro mundo más latino, sí, tienes el inconveniente de que es una cultura mucho menos apegada a las best practices de gobernanza, pero también cuando te sientas a la mesa con el consejero presidente, consejero dueño y consejero todo, si logras pasar, pues es que la efectividad es muy grande, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que ir hacia un mundo de mejores prácticas, sí. Pero a mí nunca se me va a olvidar la cara de los ingleses cuando nos dijeron, ¿cómo? Entonces, ¡qué maravilloso mundo! Te dije, o sea, ¿te vas a sentar con el dueño? Sí. Se acabó el problema. Claro. O sea, o lo convences o no lo convences. Te vas de ahí diciendo, pues ya, tu orden de bateo será o tu índice de éxito será tal, pero ya no hay más con quién ir, jaló o no jaló. O sea, hay ventajas y desventajas. Tiene ventajas y desventajas. Ahora, lo que cuesta más trabajo en México, yo te diría, no es incorporar estos temas, sino el nivel de madurez de gobierno corporativo en México, como lo estás diciendo, pues es bajo. No tenemos, a menos que te muevas a Cemex, ¿no? Ahí no tenemos ningún problema, pero ahí yo ni siquiera tengo que educar consejeros. Yo no tengo que educar consejeros de Cemex. Ya tienen todo. De hecho, los consejeros de Cemex, tengo una consejera de Cemex en mi junta de gobierno, porque es gente preparadísima, ¿no? Pero el tema más crítico no es lo ambiental, no es lo climático, lo natural, es
en ese nivel de madurez del gobierno corporativo de México, las decisiones no se toman de forma sistémica todavía. Todavía no hay una arquitectura dentro de las organizaciones que permita que se adopten estas cosas de manera más sistémica y que pasen las cosas de manera quizá más acelerada. Eso no pasa. Ahora, yo te diría que nuestra experiencia ha sido bastante mejor de lo que pensábamos. O sea, hoy tenemos una demanda. El año pasado, en esta estrategia de formar consejeros, generamos como 3 tipos de oferta. Un programa con el EGADE, que es un programa en donde los consejeros La Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Exactamente, la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Diseñamos un programa apalancados en toda la currícula de la propia Chapter Zero Alliance para darle 30 horas de estos temas a los consejeros patrimoniales relacionados, independientes, al consejero que quiera aprender esto y están ahí. Y vamos este año a la 5ª generación. Nos decían los europeos, ¿cómo crees que vas a sacar consejeros que van a tomar 30 horas de esta cosa? Y yo, es que hay que hacerlo porque si no toman 30 horas, algunos, no todos, pero algunos, ¿cómo vamos a llevar estos temas de forma seria a los consejos? Claro, es mucha información. Está muy complicado. Entonces, requiere tiempo. Si queremos adoptar este capítulo en México y echarlo a andar, tenemos que ser serios y empecemos por educar. La otra es un poco como reacción orgánica a el programa es muy largo, no puede ir todo el consejo. Las empresas empezaron a decir, oye, me interesa lo que estás haciendo, pero yo no puedo mandar a todo mi consejo un programa de 30 horas. ¿Por qué no vienes? ¿Y por qué no me explicas? ¿Y por qué no me enseñas? Pero en mi casa, en una sesión de 2 horas. Pero te han abierto las puertas. Sí, o sea, sí. No has sentido como, oye, ¿yo para qué necesito eso? A ver, de repente sí, te topas con alguien que se te queda viendo como, bueno, pero si ya Trump ganó, se acabó. Ya no hay cambio climático. Ya no hay cambio climático, ya acabamos con ese problema. Pero es raro, ¿eh? O sea, no es la norma. La norma es, oye, no, está interesante, nunca lo había pensado así. Claro. ¿Puedes venir? Sí, el año pasado nos echamos 13 clases a 13 consejos de administración. Nunca va a haber números. Aquí no hacemos camisetas ni donas, pero manejamos márgenes chiquititos, ¿no? Digamos, no es volumen lo que hacemos. Y preparar una clase para un consejo, pues es una cosa muy seria. Por supuesto. Y es siempre como un examen de sinodales. O sea, o te va muy bien o no te van a volver a ver ni a buscar nunca. Y además, pues sí es un tema que va de boca en boca, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un letrero afuera en la calle que dice, damos clases maestras a consejos. No, a nosotros nos hablan los consejos. Oye, claro, ya me enteré que le diste una clase a tal. ¿Puedes venir a darme una? Oye, ya te vimos, ya alguien tomó el programa, ¿puedes venir? Hemos tenido la paciencia para ser orgánicos en nuestro crecimiento y en nuestra oferta, pero ¿por qué estos temas no entran por calzador? No, y además el nombre lo dices, Consejo de Administración. Pues, quien representa a los dueños es el Consejo de Administración, sí, y quien está monitoreando al director general, ¿no? O sea, entonces estás entrando en la parte cerebral, estratégica. Sí. Y hay que tener un poco de paciencia. Sé que vamos contra el tiempo, pero en la medida en la que vayamos teniendo una oferta muy técnica, pero muy pragmática, o sea, tienen que tener el conocimiento, pero todo el tiempo estamos hablando del negocio. No estamos hablando de árboles todo el día o de osos polares. No. Es ¿qué implica Otis? Tenemos un tercer segmento, Jimena, que llamamos la duda energética. Y en él un empresario mexicano hace una pregunta concreta a nuestra invitada en este caso. Y te voy a leer literalmente la pregunta. Normalmente las grandes empresas presentan un gran avance en temas de sustentabilidad, tanto en la empresa como en la cultura empresarial, que permea hasta los empleados. Al ser las pymes los mayores empleadores del país, ¿qué facilidades, pequeños pasos y estrategias se están llevando a cabo para ellos? Es la pregunta no solo de México, sino del mundo, ¿eh?
Ah, mira, pues la voy a decir. O sea, que reflejó las pymes mexicanas al mundo. no están solas, están acompañadas por el resto. O sea, la economía del planeta es de pymes. Tenemos las siempre muy grandes que todos conocemos, pero es que la economía del mundo se mueve en las pymes. Pregúntenle a Europa, pregúntenle a Asia. O sea, entonces es bien importante. ¿Qué estamos haciendo específicamente en México? Educando. No te voy a pedir que hagas para mañana, no te voy a pedir que... Te voy a pedir que por favor te informes. Entonces, el primer paso es ese, hay que educarnos. Más allá, hemos estado como siendo muy, ¿qué te diré? Como muy sensibles. Muy... Yo diría muy sensibles a la realidad de las empresas en México, ¿no? O sea, porque el contexto no ayuda, ni el de afuera, ni el de adentro. Entonces, y estos temas están acostumbradas las empresas a verlas desde el lado del compliance. Cuando entras por el compliance, yo creo que destruyes valor de estas cosas. O sea, vas a ir a dar al compliance. Todos en la vida pagamos impuestos, no todos, pero los que tenemos que pagar pagamos impuestos. O sea, el compliance es el compliance. Pero si tu consejo o tu grupo directivo entiende estas cosas porque tiene que cumplir con hacer un informe de reportar tal, y es lo único que entiende de estas cosas, esto es un problema, esto es un costo y esto es algo que me quita mucho tiempo. Cuando tú entras a las pymes por el lado de justo los riesgos, de, a ver, tú en qué sector estás, en qué cadena estás, en qué ubicación geográfica estás. ¿Ya te diste cuenta lo sensible o lo vulnerable que eres de estas tres cosas? ¿Ya te diste cuenta que tu cadena depende de... Cuando entras por el propio negocio y le vas dando información sobre la materialidad de los temas ambientales, el chip se cambia. Entonces ya no es un tema de tengo que cumplir y ahora tengo que hacer otra estructura y ahora tengo que contratar. No, es tengo que saber dónde estoy parado. Sí. Y un poco el mensaje, me parece, Jiménez, que las pequeñas empresas y medianas empresas, que son las empresas en México y como tú bien dices en el mundo, se acerquen a Capítulo Cero, que los busquen, que entiendan la importancia, no solamente para el tema de riesgos, de ahí viene el golpe, sino para el tema de oportunidad, de construir valor y de capturar valor, que para eso son las empresas, ¿no? Tenemos un segmento final que se llama Jimena la Góndola. ¿Y qué harías tú si estuvieras en el cablebús y supieras que puedes elegir? No sé. Sí, que tienes un trayecto relativamente largo. Que me da miedo las alturas. Okay. Exacto. Seguro ahí. Y puedes elegir a cualquier personaje de la historia universal para que te acompañe en el trayecto y puedas platicar con esa persona. ¿A quién elegirías, Jimena, y por qué? Déjame pensar, pero... A ver, es un personaje de la historia, todavía vive, no se nos ha muerto, pero para estos temas es uno de los personajes de la historia, para los temas de entender que la economía y las empresas dependen y son absolutamente interdependientes de la naturaleza y que no hay desarrollo sin planeta, ¿no? Entonces yo escogería, que siempre he querido platicar con ella, se llama Gro Harlem Brundtland, que es la persona o la mujer que hizo el informe Brundtland y la mujer que definió, con ella y un grupo, evidentemente, qué era esto de sostenible. ¿Qué es esto de una economía sostenible o una empresa sostenible en términos de que tú necesitas crear desarrollo económico respetando o atendiendo a las variables ambientales y a las variables sociales? Es decir, que el crecimiento económico no puede estar divorciado ni de la sociedad y de los impactos de esa sociedad, ni del medio ambiente y los impactos de ese medio ambiente. Entonces, eso lo hizo ella como en 1987. Entonces, adelantadísima a su tiempo. Adelantadísima a su tiempo, y que los que estamos en estos temas no en 87, porque no, pero como desde el 2000, que esa es una cosa súper curiosa. Yo entré a esto no por
o sea, vocación, pero no tanto, porque trabajando para Petróleos Mexicanos, nos sentamos en un cuarto de datos para una licitación de un proyecto grandotote en donde revisaban las petroleras grandes, las famosas majors, la información de ese cuarto de datos, y los ingenieros de esas empresas petroleras, su pregunta fue: oigan, está todo dar, ya entendimos que hay abajo, ¿nos pueden decir qué hay arriba? Y todos arriba, ¿arriba de dónde? Necesito tener la información ambiental y la información social de este proyecto, porque Claro. si no, yo no puedo evaluar el proyecto. Claro. Y así nació mi camino en esta vida así sostenible y las empresas. Y eso lo descubrió Brundtland hace mucho. O sea, se dio cuenta que para evaluar un proyecto, para generar un proyecto de negocio, o echar a andar a infraestructura, o echar a andar cualquier empresa, necesitabas entender lo ambiental y lo social, porque si no, no camina. O sea, de verdad son tres patitas que necesitan caminar juntas. Entonces, yo me sentaría con ella para decirle, bueno, casi a 4 décadas de que a ti se te ocurrió, junto con un grupo muy importante, entender algo que hoy es central para los consejos de administración, que es que el desarrollo no puede divorciarse de la sostenibilidad. Ella nunca habló, por ejemplo, de renunciar al crecimiento, ¿no? Que a veces hay unas teorías de decrecimiento. Me cuesta mucho trabajo pedirle al planeta que con una población como la que tenemos, con las tasas, índices de crecimiento demográfico, les digamos stop. Imposible. Hasta aquí llegamos. Imposible. ¿No? Pero ella justamente planteó no podemos renunciar al crecimiento porque somos seres humanos, ¿no? Pero hay que hablar de redefinirlo. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para hacerlo hay que hacer compatible pues, siempre el bienestar. Tenemos que, desde la empresa y desde el consejo, tener evaluaciones mucho más integrales de lo que hacemos. O sea, lo que hacemos tiene beneficios sociales, tiene estabilidad económica y va en los límites del planeta. O sea, ¿puedo seguirle sacando al planeta lo que pretendo sacarle? ¿O le tengo que empezar a regresar al planeta? O por un lado le saco, pero por el otro le regreso. ¿O cómo le hago? ¿No? Entonces, en ese trayecto del cablebús, le preguntaría que cómo convierte esa visión que tuvieron en 1987, que parecía básicamente aspiracional, en una disciplina estratégica real para las empresas. O sea, porque es una realidad. No hay negocio, no hay proyecto, no hay empresa que pueda tomar decisiones nada más de creación de valor económico, porque el valor económico está apalancado en la sociedad y en el medio ambiente. Me quedo con esa frase tuya, Jimena, porque creo que eso nos permite entender que esta conversación que tuvimos, que fue una maravillosa conversación, deja de una manera muy clara que todos estamos involucrados. No importa lo que te dediques, no importa qué tipo de empresa seas, ya estás en este tema y hay que informarse. Así que te agradezco muchísimo tu participación. Queda pendiente el tema de las evaluaciones y resultados, sí, que es muy interesante. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Realización, host, Severo López Mestre Arana. Producción, Melissa Moreno. Video, Teresa López. Audio, Federico Baños. Diseño gráfico, Shiadani Alcázar y Moy Agüero. Community Manager, Elizabeth Garduño. Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos.